Cuando tenía alrededor de 9 años, fui a mi primer funeral. Mientras estaba allí, me alejé del grupo y fui hacia la tumba de alguien, donde vi la foto de una persona y flores con una pequeña ofrenda de paz. En ese momento, no sabía que era irrespetuoso tomar flores de la tumba de alguien, y tampoco me lo habían explicado. Así que extendí la mano para tomar una margarita que había crecido en la tumba de esa persona y tiré del tallo de la flor. Sentí cierta resistencia al hacerlo, así que tiré aún más fuerte, y para mi sorpresa, esa margarita se me escapó de las manos y cayó en la tierra, como si alguien la hubiera tirado desde abajo. Estaba tan confundido que puse mi mano en el lugar donde estaba la margarita unos momentos antes. Needless to say, it left a mark on me, so I never disrespected a cemetery again, but it also made me realize how eerie cemeteries can be. Estacionen a un lado del camino de grava en la entrada y apaguen los faros. Podrán ver una llama fantasma flotando sobre una tumba. Sonaba como si alguien estuviera tratando de hacerme una broma. Uno de los chicos tomó prestado el auto de su padre y todos fuimos allí. Estacionamos en la entrada, apagamos los faros y esperamos unos 5 minutos. Entonces alguien gritó: «¡Oh, Dios mío! ¡Miren!». Ahí estaba, una gran llama flotando sobre una tumba justo frente a la lápida. El conductor encendió los faros y la llama desapareció instantáneamente. Los apagó y reapareció lentamente. No podía creer lo que veía, pero el escéptico en mí no quería ser el blanco de una broma, así que fui al cementerio para comprobarlo. Mientras me acercaba a esa llama, pude ver que de hecho flotaba a unos 15 centímetros del suelo y era una llama real bastante grande. No pequeña como una vela, más bien como una llama de antorcha. A medida que me acercaba, empezaba a desvanecerse hasta apagarse cuando llegué a la tumba. Pensé que alguien seguramente había colocado alguna antorcha en el suelo, pero no había nada. Habría visto u oído a alguien corriendo hacia el bosque. Las tumbas eran demasiado pequeñas para esconderse detrás. La tumba era una gran losa de granito, así que nada podría estar enterrado en el suelo. No pude encontrar una explicación lógica. Los otros niños del grupo estaban tan desconcertados como yo. No estábamos realmente aterrados. Estábamos más asombrados e incrédulos que asustados. Nunca he visto nada tan extraño en mi vida. Hace tanto tiempo. Era nuevo en la zona y no sabía dónde estaba, así que no recuerdo dónde estaba el cementerio. Para dar contexto, vivía en un pueblo muy pequeño y ahí es donde se desarrolla la historia. Conocí a esta chica en el trabajo cuando trabajaba en McDonald's. Se llamaba Lucy. Conectamos bien y después de un poco de coqueteo inocente, me invitó a su casa para ver una película como una cita. Tenía solo 19 años en ese momento. Estaba muy nervioso porque sería la primera cita a la que asistiría como adulto. Nada de esas cosas de niños. Así que, esa noche, después de que me dijera dónde vivía, me di cuenta de que no vivíamos tan lejos el uno del otro. Como dije, era un pueblo pequeño. Para llegar a su casa desde la mía, tenía que cruzar algunas calles, luego el gran parque en el centro de la ciudad, pasar por el cementerio que estaba conectado al parque y algunas calles más para llegar a su casa. Era aproximadamente a 20 minutos a pie como máximo, y al calcular la ruta, pensé en salir media hora antes. Entonces, a las 18:30, afectado por la ansiedad, salí de casa y comencé a hacer mi camino mientras el sol empezaba a ponerse. Cuando pasaba por el cementerio, vi flores en una tumba y me di cuenta de que no le había comprado nada para ofrecerle, ni una botella de vino, ni nada. Fue un error. Así que, presa del pánico, miré las flores. Acababan de ser dejadas en el embalaje de plástico sobre una tumba. Ni siquiera dudé. Era joven, ingenuo, y salté la cerca del cementerio y agarré las flores que aún tenían su precio y me dirigí a su casa, lleno de suficiencia con mi adquisición reciente. Pensé que a los muertos no les faltarían estas flores. Le di las flores y me agradeció y las puso en un jarrón con agua. Luego, tomamos algunas copas, comimos algo y ella hizo palomitas de maíz y nos sentamos en su sofá para elegir una película. Mientras ella revisaba las opciones, yo estaba ahí, nervioso, porque realmente quería besarla. Elegimos una película, no recuerdo cuál, y a medida que comenzamos a verla, sé que mi objetivo principal
Era simplemente tratar de pasar mi brazo por detrás. Hace tanto tiempo. Era nuevo en la zona y no sabía dónde estaba, así que no recuerdo dónde estaba el cementerio. Para dar contexto, vivía en un pueblo muy pequeño, y ahí es donde se desarrolla la historia. Conocí a esta chica en el trabajo cuando trabajaba en McDonald's. Se llamaba Lucy. Conectamos bien, y después de un poco de coqueteo inocente, me invitó a su casa para ver una película como una cita. Tenía solo 19 años en ese momento. Estaba muy nervioso porque sería la primera cita a la que asistiría como adulto. Nada de esas cosas de niños. Así que, esa noche, después de que me dijera dónde vivía, me di cuenta de que no vivíamos tan lejos el uno del otro. Como dije, era un pueblo pequeño. Para llegar a su casa desde la mía, tenía que cruzar algunas calles, luego el gran parque en el centro de la ciudad, pasar por el cementerio que estaba conectado al parque y algunas calles más para llegar a su casa. Era aproximadamente a 20 minutos a pie como máximo y al calcular la ruta, pensé en salir media hora antes. Entonces, a las 18:30, afectado por la ansiedad, salí de casa y comencé a hacer mi camino mientras el sol empezaba a ponerse. Cuando pasaba por el cementerio, vi flores en una tumba y me di cuenta de que no le había comprado nada para ofrecerle, ni una botella de vino, ni nada. Fue un error. Así que, presa del pánico, miré las flores. Acababan de ser dejadas en el embalaje de plástico sobre una tumba. Ni siquiera dudé. Era joven, ingenuo, y salté la cerca del cementerio y agarré las flores que aún tenían su precio y me dirigí a su casa, lleno de suficiencia con mi adquisición reciente. Pensé que a los muertos no les faltarían estas flores. Le di las flores y me agradeció y las puso en un jarrón con agua. Luego, tomamos algunas copas, comimos algo y ella hizo palomitas de maíz y nos sentamos en su sofá para elegir una película. Mientras ella revisaba las opciones, yo estaba ahí, nervioso, porque realmente quería besarla. Elegimos una película, no recuerdo cuál, y a medida que comenzamos a verla, sé que mi objetivo principal era simplemente tratar de pasar mi brazo por detrás, su cabeza para ver si tal vez podía iniciar algo. Tenía la impresión de que tal vez ella también quería, pero no estaba seguro. Aparte de eso, no le prestaba atención. Estos pensamientos simplemente cruzaban mi mente, tratando de reunir el valor para extender mi brazo detrás de su nuca. Era todo en lo que podía pensar. Cuando, mientras la película avanzaba en una escena particularmente oscura, vi algo caminar detrás de nosotros en el reflejo. Estaba un poco confundido. Una de las primeras cosas que me dijo cuando llegué fue que sus padres se habían ido y solo volverían en 2 días. Pensé que era genial no tener padres en casa, pero ver eso me puso los pelos de punta. Le pregunté, «Oye, ¿alguien más que tus padres vive aquí contigo?» «No», respondió, «solo nosotros». Decidí callarme para no perturbarla, pero de repente, el centro de mi atención ya no estaba allí. Ahora estaba concentrado en lo que acababa de ver. Todavía estaba mirando la televisión y pensando en mi próximo movimiento cuando ocurrió algo inesperado. El jarrón donde puse las flores se cayó y se rompió en el suelo. Ambos nos asustamos. Grité físicamente. Nos levantamos para ver qué estaba pasando. Puso la película en pausa y me miró incrédula, pero las puse en el centro de la mesa. El jarrón, ven, estaba en el suelo, al menos a 1 metro de donde lo puse. La miré y ella me miró. Y en ese momento, decidiendo que era demasiado aterrador, decidí decirle que había visto algo caminar detrás de nosotros, justo después de hacerle esa pregunta en el reflejo del televisor. Empezó a entrar en pánico. Le dije que todo estaría bien y que nada sobrenatural la afectaría. No sé cómo iba a cumplir esa promesa, pero me sentí valiente en ese momento, porque ella estaba bastante asustada. Así que la noche transcurrió de manera que recogimos todos los fragmentos de vidrio, pusimos las flores en otro jarrón más pequeño y decidimos acurrucarnos en el sofá, con su miedo. Esto significaba que podía tener mi brazo alrededor de su hombro mucho más fácilmente que antes. A la mañana siguiente, me dirigía a casa, y mientras caminaba, miré intencionalmente la tumba de donde había tomado las flores. Algo en mí dolió, y me di cuenta de que tal vez había sido un poco brusco al tomar flores de una tumba. No sé si fue solo una coincidencia, mi mente jugándome trucos, o la culpa que tal vez elegí reprimir.
Pero en ese momento, miré la tumba y vi el nombre de la persona. June Sams. Había fallecido solo hace unos meses, a la tierna edad de 9 años. Eso hizo las cosas aún peores. Así que me di la vuelta, fui a un supermercado local, tomé un ramo de flores más grande y una muñeca Barbie. Puse la muñeca y las flores en la tumba, pedí perdón y continué mi camino hacia casa. No sé si calmé al fantasma o si todo estaba en mi cabeza, pero desde entonces no he tenido sensaciones extrañas. Lucy tampoco, ya no nos quedamos en contacto realmente al final. Pero aún así, hasta el día de hoy, es una de las cosas más aterradoras que me ha pasado. Si la provocara o no yo mismo, nunca lo sabré al tomar esas flores. Pero de todos modos, aprendí a ser más respetuoso y a no tomar nada de los muertos. Nunca quise preguntarle a mi padre, ni a mis tíos, ni a mi abuela sobre él, ya que mi abuela nunca volvió a enamorarse después de su trágica muerte. Recuerdo que cuando era niño, alrededor de los 4 o 5 años, mi abuela tenía una foto en su mesita de noche con ella misma y algunas personas en un bar en algún lugar. Había 2 hombres en la foto, nunca supe realmente cuál era mi abuelo. Ahora, pasemos a la historia principal. Esto sucedió en 2012. Yo tenía alrededor de 18 años en ese momento. Mi hermano Don, de 13 años, y yo fuimos a nuestro cementerio local. Suena lúgubre, pero teníamos buenas intenciones, ya que nuestro hermano mayor Lewis y nuestro tío, abuelo Tom, estaban enterrados allí, y solíamos rendirles homenaje limpiando sus tumbas y quitando las malas hierbas que las cubrían. Poco después de terminar, Don quiso ir al baño y, afortunadamente, el cementerio tenía baños en el lado opuesto. Cuando nos acercamos, tuve esa extraña sensación de estar siendo observado y, cuando Don intentó abrir la puerta del baño, para nuestra sorpresa, estaba cerrada con llave. Eso rara vez sucedía. Era malo, estaba desesperado y nuestra casa estaba a 20 minutos de allí, así que le dije que orinara detrás de los baños y que nadie lo vería. Luego, de reojo, a unos 10 metros de distancia, vi a un tipo mirándome fijamente. Me giré para enfrentarlo y fue casi como una competencia de miradas. Se parecía un poco al hermano de mi padre, el tío Andy, pero sabía que no era él porque vivía a 2 ciudades de distancia. Él se me habría acercado y me habría preguntado qué hacía en el cementerio, y el tipo no llevaba gafas, mientras que mi tío sí las usa, o de lo contrario no podría ver. Así que me volví hacia Don y le pregunté qué estaba tardando tanto, y cuando me volví, el tipo en cuestión había desaparecido. Unas semanas después, mi hermano y yo le pedimos información a mi abuela sobre nuestro misterioso abuelo, así que le recordé que si no quería hablar de eso, podía dejarlo. Como dije antes, no quería molestarla, así que mi hermano fue a hablarle, y escuché que mi hermano me llamaba, así que fui a su habitación y cuando entré, ella sonreía y estaba feliz de mostrar fotos de ella, de mi padre y de mis tíos, y una de ellas llamó mi atención. Era mi abuelo. Se parecía exactamente al hombre que me miraba fijamente en el cementerio. ¿Podría haber sido él? 99% des gens quittent cette vidéo. Yo era el mayor de una familia de 6 hijos y estaba especialmente cerca de mis hermanos y hermanas. Nuestra casa estaba ubicada en un vecindario tranquilo y residencial, donde todos se conocían. La mayoría de las casas estaban habitadas por familias con niños de la misma edad que nosotros, así que teníamos muchos amigos en el vecindario. Sin embargo, había una casa en nuestro vecindario que tenía la reputación de estar embrujada. Era una gran casa de madera con un césped invadido por la vegetación y estaba ubicada al final de la calle. Los rumores entre los niños eran que la casa estaba embrujada por una mujer que había sido asesinada por su esposo hace décadas. Nadie había vivido en esa casa desde hacía muchos años y lucía siniestra con sus ventanas rotas y sus persianas chirriantes en el viento. Nunca nos habíamos acercado a esa casa, prefiriendo evitar ese lugar aterrador. Un día, cuando tenía unos 10 años, mis hermanos y yo estábamos jugando afuera con nuestros amigos del vecindario. Jugábamos a las escondidas y yo era el que buscaba. Comencé a buscar alrededor de nuestra calle y finalmente llegué frente a la casa embrujada. Noté algo extraño. Una luz tenue que brillaba detrás de una de las ventanas de la casa. Estaba curioso y asustado al mismo tiempo, pero mi curiosidad se impuso y comencé a acercarme a la casa. Cuanto más me acercaba, más intensa parecía la luz. Comencé a escuchar ruidos extraños, susurros indistintos y rasguños suaves. Estaba aterrorizado, pero no podía dejar de avanzar.
Finalmente, llegué a la ventana donde la luz estaba encendida. Miré hacia adentro, y lo que vi me heló la sangre. Había la silueta de una mujer vestida de blanco flotando en la habitación. Parecía no verme, pero miraba fijamente hacia adelante, como si estuviera viendo algo invisible. Me invadió el pánico y retrocedí corriendo hacia mis amigos y mi casa. Nunca le conté a nadie lo que vi ese día, pero la imagen de la mujer flotando en vestido blanco me persiguió durante años. Nunca volví cerca de esa casa desde entonces, pero siempre me pregunté si lo que vi era real o simplemente producto de mi imaginación. Sin embargo, la imagen de esa mujer atormentaba mis sueños y pensamientos, y no podía dejar de preguntarme si era realmente el fantasma de la mujer de la que se hablaba en los rumores del vecindario. 99% de... Vengo de un pequeño pueblo de Iowa con alrededor de 7.000 habitantes. Cuando creces en un pueblo pequeño, te vuelves muy ingenioso para encontrar cosas divertidas que hacer. Aprovechamos al máximo la diversión mientras la tenemos. Las leyendas urbanas son numerosas y siempre divertidas de escuchar. No vivo lejos de nuestra capital y, al crecer, comencé a aventurarme en la ciudad. Hice muchos amigos y les encantaba escuchar las historias de mi crecimiento en una ciudad tan pequeña y las cosas divertidas que hacíamos. Me suplicaban que los llevara a un cementerio a unos 40 minutos de nuestra casa. Es un lugar al que solo he ido algunas veces. Admito que durante el día es bastante mundano. Conozco bastante bien la zona porque he cazado allí y he dado algunos paseos nocturnos, pero por la noche se vuelve muy aterrador. Ahora, aclaro que no soy del tipo que cree en lo sobrenatural si algo extraño sucede. Buscaré una explicación lógica. Si me cuentas una historia encantada, levantaré los ojos al cielo, pero no hay explicación para esta. Así que una noche, amigos de la ciudad me llaman. Quieren ir al cementerio y quieren que los lleve allí. Acepto, bajan a mi casa y todos salimos alrededor de las 8 de la noche. Estamos a mediados del otoño, así que está bastante oscuro a esa hora. Nos quedamos de pie fumando y charlando entre nosotros, y somos 5, y alrededor de las 9 nos vamos. Parte de este viaje se hace por una carretera pavimentada, pero el resto se realiza por caminos de piedra caliza, grava, y a unos 10, tal vez 15 kilómetros como máximo del cementerio. Tomamos el coche de mi amigo, que era nuevo en ese momento. Era un Pontiac G6 rojo oscuro. Si alguna vez has conducido por una carretera de caliza, sabes que tu coche quedará cubierto por una fina capa de polvo blanco. Llegamos al cementerio. La entrada es una gran puerta de hierro fundido. Entramos y les muestro la lápida. Es una lápida muy grande del principio del siglo XX y tiene una frase muy aterradora. Algo como, donde estás ahora, yo estaba antes y pronto estarás donde estoy. Desde que la leí, descubrí que es algo bastante común en las antiguas lápidas. Mis amigos están de acuerdo, sí, es realmente aterrador. Preguntan si me ha pasado algo aquí. No, no realmente, mi coche ya se ha sobrecalentado conduciendo aquí. Pero eso es más o menos todo. Ahora, esta lápida está ubicada en las últimas filas, mirando hacia el oeste y el sur. A unos 45 metros hay toda una fila de pequeñas tumbas para niños, lo suficientemente grandes como para inscribir nombres en las lápidas que también eran bastante pequeñas. Bueno, la leyenda urbana dice que si corres entre esas tumbas en zigzag, morirás. Mi amigo comienza a burlarse, diciendo que es la cosa más estúpida que ha escuchado. Grita que no le tiene miedo a los estúpidos bebés muertos. Le digo, no sé, chico, siempre he escuchado que cada vez que alguien lo hace, muere una semana después. Él me dice que soy un idiota. Comienza a correr entre ellas, y llega a la mitad, y dice que no le importa la supuesta maldición, pero no completa la carrera, y regresa caminando. Nos burlamos de él, y le preguntamos si tenía demasiado miedo para hacerlo, y él dice sí, tuve miedo a la mitad. Regresamos a la entrada, fumamos algunos cigarrillos, charlamos unos minutos y estuve listo para irme. No había cenado y tenía hambre. Eran alrededor de las 23:00 horas y regresamos a la ciudad donde vivo. Al sur de la ciudad hay un McDonald's. Entro y cenamos. Cuando salimos del coche, está bajo una farola y el coche está bien iluminado. Cuando llegamos al coche, un amigo nota que hay pequeñas huellas de manos por todas partes en el coche, no menos de 20. Eran del tamaño de un niño de 2 años, pero no todas eran del mismo tamaño, pero todas eran muy pequeñas.
Estaban en el maletero, en el techo. Podías verlas porque estaban dibujadas en el polvo de la carretera de grava. Recuerdo haber mirado muy de cerca, y podías ver huellas dactilares en el polvo blanco, resaltando cada pliegue, y es lo más extraño que he visto. No hay ninguna explicación. Si estuvieran allí, antes de que saliéramos, habrían sido cubiertas por el polvo. No podíamos entender cómo un niño habría podido subir a ese coche. No había niños donde vivía el dueño del coche, nada. Intentamos encontrar una explicación razonable a su presencia, pero nada tenía sentido. Le dije a mi amigo que había corrido entre las tumbas que tuviera cuidado. Hasta el día de hoy, si se lo mencionas, no escuchará una palabra y saldrá de la habitación, o se enojará contigo por haberlo mencionado, y nos acercamos a los 20 años desde que esto ocurrió. En la cima de una colina aislada, rodeado de densos árboles, se alzaba un majestuoso manor con un encanto anticuado. La familia Anderson, compuesta por Thomas, Emily y su pequeña hija Sophie, decidió pasar un fin de semana tranquilo en esta residencia de otro tiempo. Tan pronto como cruzaron las grandes puertas de madera del manor, una atmósfera opresiva los recibió. Los retratos de antiguas generaciones de la familia adornaban las paredes, con los ojos de los ancestros siguiendo cada movimiento de la pequeña familia. El crujir de las tablas envejecidas bajo sus pies añadía un eco siniestro a cada paso. Sophie, una niña curiosa de 6 años, estaba fascinada por la historia del manor. Corría por los amplios pasillos, imaginando juegos con amigos invisibles. Sin embargo, sus padres no podían ignorar la extraña sensación que impregnaba cada rincón del manor. A medida que caía la noche, la familia Anderson se reunió en la sala, iluminada por el titileo de una vieja chimenea. Sophie, sentada en el suelo con sus juguetes, empezó a hablar con una amiga imaginaria llamada Charlotte. Los padres sonrieron, pensando que era simplemente una manifestación de la imaginación de una niña. Sin embargo, a lo largo de la noche, comenzaron a suceder eventos inexplicables. Los juguetes se movían misteriosamente en la habitación de Sophie. Risas de niños resonaban en los pasillos desiertos. Thomas y Emily intercambiaron miradas preocupadas, sus preocupaciones aumentando a medida que avanzaba la noche. Cuando la familia se preparaba para dormir, llantos distantes y susurros débiles llenaron la habitación de Sophie. Preocupados, Thomas y Emily corrieron a la habitación de su hija para encontrarla llorando. Sophie explicó que Charlotte estaba triste, que algo malo le había sucedido a ella y a su familia hace mucho tiempo. Escalofríos recorrieron la espina dorsal de los padres, mientras sombras danzaban en la habitación, iluminadas por la luz de una antigua lámpara de aceite. Determinada a descubrir la verdad, la familia Anderson comenzó a explorar el manor en el silencio de la noche. Descubrieron una habitación cerrada con llave desde generaciones, y al abrirla surgió una historia trágica. Hace décadas, una niña llamada Charlotte vivió en el manor con su familia. Fueron víctimas de una misteriosa maldición que los llevó a un final trágico. Charlotte, la única superviviente, lloró la pérdida de su familia a lo largo de los años. Sophie, guiada por el espíritu de Charlotte, ayudó a la familia Anderson a calmar el alma atormentada de la pequeña. La maldición fue levantada, pero el manor retuvo una atmósfera melancólica. La familia abandonó el manor al amanecer, dejando atrás la conmovedora historia de Charlotte y su familia. El manor, aún en pie en la colina, guardaba los secretos de su pasado y el recuerdo de la niña que encontró paz en la efímera amistad de otra niña. Había un pequeño pueblo anidado en las montañas, lejos del bullicio del mundo moderno. Los habitantes de este tranquilo lugar se conocían todos, formando una comunidad unida. Sin embargo, una serie de eventos extraños pronto transformaría la serenidad de este pueblo en una trama de misterio y terror. Todo comenzó en una noche de otoño, cuando luces extrañas aparecieron en el cielo sobre las cumbres nevadas. Los aldeanos, reunidos alrededor de la hoguera anual, observaron con asombro las luces danzantes que parecían moverse de manera inexplicable. Algunos murmuraban antiguas leyendas de montañas embrujadas, pero la mayoría desechaba esas ideas de sus mentes. Los días siguientes estuvieron marcados por eventos cada vez más extraños. Los animales desaparecían misteriosamente, dejando rastros incomprensibles en la nieve fresca.
Aldeanos afirmaban haber escuchado voces en el viento, susurrando advertencias ininteligibles. La tensión aumentó cuando una serie de extraños sueños atormentaron las noches de los aldeanos. Cada uno parecía ser visitado por una figura oscura y misteriosa que los invitaba a seguir el camino de las montañas. Algunos resistieron a esos llamados, mientras que otros, como hipnotizados, se aventuraron hacia lo desconocido. Las noches se volvieron cada vez más inquietas. Luces extrañas iluminaron el cielo nocturno, acompañadas de sonidos indescriptibles que resonaban a través de los valles. Algunos aldeanos afirmaron haber visto sombras moviéndose en los bosques, mientras que otros desaparecían sin dejar rastro. Un grupo de aldeanos, decididos a desentrañar el misterio, emprendió una expedición hacia las cumbres de las montañas, guiados por antiguos manuscritos que mencionaban fenómenos similares en el pasado. Mientras avanzaban en la oscuridad helada, descubrieron una gruta oculta, una entrada hacia lo desconocido. En su interior, una extraña luz iluminaba antiguas inscripciones grabadas en las paredes. Estas inscripciones hablaban de una fuerza mística que se despertaba cada siglo para poner a prueba la resistencia de la comunidad. Los aldeanos descubrieron que aquellos que respondían al misterioso llamado estaban de alguna manera vinculados a esta fuerza, convirtiéndose en portadores de su voluntad. El grupo comprendió que para poner fin a esta prueba debían renunciar a la tentación de seguir las luces y resistir al llamado de lo desconocido. Con determinación, cerraron la entrada de la gruta, sellando la fuerza mística en su interior. Las luces desaparecieron del cielo, los susurros cesaron y la paz regresó al pueblo. Sin embargo, las montañas aún guardaban sus secretos y las cicatrices de esta prueba mística permanecían grabadas en el alma de los aldeanos. El pequeño pueblo de montaña había sobrevivido a una prueba sobrenatural, pero la sombra de lo desconocido persistía, recordándoles a todos que existían fuerzas más allá de la comprensión humana. 99% des gens. Había una vez un viejo hotel ubicado en el corazón de una ciudad adormilada. Este establecimiento había atravesado décadas con una historia rica y a veces oscura. Se decía que eventos trágicos habían ocurrido a lo largo de los años, pero los propietarios sucesivos preferían guardar silencio sobre estos misterios. En una noche lluviosa, una pareja, David y Emily, llegaron al hotel después de un largo día de viaje. La fachada del edificio era majestuosa, pero en el hall desierto reinaba una atmósfera pesada. El personal les dio la bienvenida con rostros imperturbables y les entregó una antigua llave de la habitación 13. Los pasos resonaron en el pasillo iluminado por una luz tenue mientras subían los pisos. La habitación 13 se encontraba al final de un pasillo oscuro. Al abrir la puerta chirriante, un olor húmedo y desagradable los envolvió. La habitación estaba amueblada con antigüedades polvorientas, y el papel pintado descascarado dejaba entrever un pasado olvidado. La noche cayó rápidamente, y el rugido de la tormenta agregó un toque macabro a la atmósfera. Mientras la pareja se preparaba para acostarse, extraños sonidos resonaron en la habitación, murmullos indistintos parecían flotar en el aire, y sombras en movimiento danzaban en las esquinas oscuras. Las ventanas golpeaban violentamente a pesar de la ausencia de viento. De repente, una silueta fantasmagórica apareció al pie de la cama. Una mujer vestida con un vestido anticuado, el rostro oculto en la sombra, miró fijamente a la pareja con una mirada penetrante. Sus gritos se mezclaron con los aullidos del viento a través de los pasillos del hotel. Primeramente asustados, David y Emily intentaron salir de la habitación, pero la puerta se negó a abrirse. La temperatura bajó repentinamente y la habitación parecía sumirse en la oscuridad. La mujer fantasmagórica avanzó lentamente, sus pasos silenciosos resonando como siniestros susurros. Pronunció palabras ininteligibles, evocando una tragedia olvidada. Recuerdos oscuros parecían resurgir de las paredes deterioradas. La habitación estaba impregnada con el dolor de ese alma atormentada. Finalmente, con un destello cegador y un estruendoso trueno, la silueta desapareció. La habitación 13 volvió a tener un aspecto normal, pero el eco de la presencia sobrenatural persistía en el aire. Por la mañana, David y Emily abandonaron apresuradamente el hotel, dejando atrás una habitación 13 que aún guardaba los secretos de su pasado atormentado. El hotel recuperó su fachada tranquila, esperando a la próxima pareja curiosa
que se aventurara en sus pasillos embrujados. El frío mordaz envolvía las calles de Londres, mientras las luces centelleantes de las decoraciones navideñas intentaban calentar la atmósfera gélida. En un pequeño callejón oscuro, en el corazón de la ciudad, se alzaba una vieja librería abandonada. El cartel oxidado se balanceaba débilmente al ritmo del viento helado, anunciando en algún momento Librería Merrydale. La historia de la librería estaba rodeada de misterios. Se decía que eventos extraños habían ocurrido allí en el pasado, pero la gente había olvidado esos rumores con el paso de los años. Sin embargo, ese año, una curiosa librera llamada Eleanor decidió abrir el lugar temporalmente durante la temporada festiva, con la esperanza de devolverle vida a ese sitio olvidado. Los primeros días transcurrieron sin incidentes, pero a medida que se acercaba la Navidad, extraños sucesos empezaron a ocurrir. Murmullos siniestros parecían flotar entre las estanterías polvorientas, y los libros parecían cambiar de lugar cada noche. Eleanor, sin embargo, atribuía estos fenómenos a su imaginación. Una noche, mientras cerraba la librería, Eleanor escuchó pasos suaves detrás de ella. Se volteó, sin ver a nadie. Las luces navideñas titilaron de repente, sumiendo la librería en la oscuridad. Alarmada, se dirigió hacia la salida, pero la puerta chirrió violentamente, cerrándose y trabándose por sí misma. Eleanor se encontró entonces sola, iluminada únicamente por la tenue luz de las decoraciones parpadeantes. Sombras danzaban entre las estanterías. Escuchó voces susurrar su nombre, voces que parecían provenir de los viejos libros polvorientos. Aterrorizada, agarró una linterna y comenzó a deambular por la librería en busca de la fuente de esas voces. A medida que avanzaba, los susurros se transformaron en risas demoníacas. Los libros parecían cobrar vida. Sus páginas giraban frenéticamente, revelando imágenes aterradoras. Eleanor comprendió ahora que no estaba sola, sino rodeada por una presencia malévola que acechaba ese lugar. Descubrió un antiguo grimorio, colocado en un atril de madera. Al abrirlo, símbolos misteriosos brillaban en la oscuridad. Una fuerza invisible la impulsó a recitar las palabras escritas en la página, liberando así una energía oscura que envolvió la librería. Los libros giraban en el aire, emitiendo lamentos espectrales. De repente, todo se detuvo. Las luces navideñas se aclararon. La librería recobró su calma. Eleanor estaba parada en medio del caos, con el grimorio entre sus manos. Comprendió que la librería era el escenario de un antiguo ritual maléfico y había liberado involuntariamente a los espíritus encarcelados. Londres recobró su calma después de esa noche maldita, pero la librería Merrydale permaneció cerrada para siempre. Se cuenta aún hoy en día que, cada año en Navidad, los espíritus atormentados regresan para rondar la vieja librería, buscando atraer almas curiosas a su reino espectral. Y la historia de Eleanor y la librería maldita perdura en los callejones oscuros de Londres, recordándonos a todos que algunas puertas nunca deberían abrirse. Las calles empedradas de Londres estaban sumidas en la oscuridad de una noche sin luna. Una espesa niebla se serpenteaba entre los viejos edificios, otorgando a la ciudad una atmósfera misteriosa. En la esquina de un estrecho callejón se alzaba un imponente y deteriorado caserón, abandonado desde hacía décadas. El Manor Blackthorn, como solía llamarse, había sido escenario de oscuros acontecimientos durante el siglo XIX. Se rumoraba que la familia Blackthorn practicaba rituales ocultos en las profundidades del manor, atrayendo fuerzas maléficas que finalmente condujeron a su caída. Con el tiempo, la edificación fue abandonada, considerada como maldita por los habitantes del barrio. Sin embargo, un grupo de intrépidos aventureros, ansiosos por desafiar los límites de su valentía, decidió adentrarse en los muros deteriorados del Manor Blackthorn en una oscura noche de verano. Las puertas crujieron de manera lúgubre cuando las empujaron, liberando un olor a humedad y desesperación. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, murmullos inaudibles parecían resonar a través de las paredes, susurrando advertencias inefables. De repente, una puerta crujó al abrirse por sí misma, revelando una habitación que alguna vez fue lujosa, ahora en ruinas. En el centro de la sala, un antiguo reloj de pared hacía tic-tac de manera siniestra. Su mecanismo oxidado parecía desafiar al tiempo. El grupo se quedó inmóvil,
sintiendo una presencia indescriptible que los observaba. Mientras exploraban más a fondo, visiones extrañas los asaltaron. Sombras en movimiento danzaban en las esquinas de sus ojos, y ecos de risas histéricas resonaban en el vacío. Cada puerta que cruzaban los acercaba a lo desconocido, y la frontera entre la realidad y lo sobrenatural parecía desvanecerse. En el corazón del manor descubrieron una sala subterránea adornada con símbolos esotéricos. Una fuerza invisible los atrajo hacia el centro de la habitación, obligándolos a repetir incantaciones místicas. A medida que sus voces se alzaban, la oscuridad parecía espesarse, y antiguas maldiciones despertaron. El manor Blackthorn tembló como si recobrara vida. Sombras giraron en la habitación, reuniéndose para formar siluetas deformadas. Los aventureros se dieron cuenta de que habían liberado las almas atormentadas de la familia Blackthorn, condenadas a deambular eternamente entre dimensiones. Terrifiés intentaron huir, pero las puertas del manor se cerraron violentamente, atrapándolos en la creciente oscuridad. Los muros parecían contraerse, deformando la realidad a su alrededor. Lo último que escucharon fue la risa siniestra de los espíritus vengativos. Desde esa noche fatídica, el manor Blackthorn permanece como un lugar maldito, evitado por todos aquellos que conocen su historia. Algunos afirman aún escuchar ecos de los rituales ocultos en el viento que se cuela a través de las ventanas rotas, recordando a los imprudentes que el manor no ha olvidado su pasado oscuro. Las calles empedradas de la vieja ciudad de Lyon parecían respirar historia. Las fachadas de los edificios antiguos testificaban el paso del tiempo, pero era en una pequeña librería, anidada en el corazón de las Traboules, donde la historia más oscura iba a desarrollarse. La librería, L'Encre Mystérieuse, se especializaba en obras esotéricas y antiguas. El dueño, el señor Leclerc, era un hombre discreto que siempre había mantenido un aura de misterio alrededor de su establecimiento. Un día, una joven llamada Camille, apasionada por los libros antiguos, cruzó la puerta de la librería. Camille, fascinada por la atmósfera envolvente del lugar, pasó horas explorando los estantes polvorientos. Descubrió un antiguo libro encuadernado en cuero, adornado con runas enigmáticas. Intrigada, lo compró y decidió leerlo en su casa. Desde la primera noche, eventos extraños comenzaron a suceder. Susurros inaudibles parecían flotar en el aire, y sombras en movimiento se delineaban en las paredes de la habitación de Camille. Escuchaba pasos ligeros detrás de ella, pero al voltearse, nadie estaba allí. Las páginas del libro parecían cambiar cada vez que lo cerraba y volvía a abrir. Símbolos misteriosos danzaban ante sus ojos, y pronto fue incapaz de distinguir entre el sueño y la realidad. Pesadillas la acosaban, pobladas por siluetas fantasmales que susurraban palabras indescifrables. Inquieta, Camille regresó a la librería para interrogar a Monsieur Leclerc sobre el libro. Sin embargo, a su llegada, encontró la librería desierta. Los estantes vacíos y una atmósfera gélida parecían dar testimonio de la repentina ausencia del dueño. Camille comprendió entonces que algo inefable estaba vinculado a ese libro. Determinada a desentrañar el misterio, la joven se sumergió aún más en la lectura del libro. Las manifestaciones paranormales se intensificaron, adquiriendo una forma tangible. Apariciones espectrales se materializaron en su apartamento, repitiendo frases perturbadoras. Estaba convencida de haberse convertido, involuntariamente, en receptáculo de fuerzas oscuras. Decidida a poner fin a esta pesadilla, Camille se embarcó en una búsqueda para entender el origen del libro y sus maleficios. Sus investigaciones la llevaron a una antigua sociedad secreta que alguna vez había operado en los callejones oscuros de Lyon. Descubrió que el libro estaba vinculado a antiguos rituales destinados a invocar entidades insondables. Armada con este nuevo conocimiento, Camille intentó romper el vínculo místico entre el libro y las fuerzas sobrenaturales. Sin embargo, la frontera entre el mundo tangible y lo oculto se volvió frágil, y el precio a pagar por romper el vínculo resultó ser mucho más alto de lo que podría haber imaginado. La noche en que pronunció las invocaciones para liberar su alma del libro, se desató una tormenta sobre Lyon. Los relámpagos iluminaron el cielo, revelando siluetas fantasmales que parecían danzar en la oscuridad. Cuando la tormenta se calmó,
La librería estaba nuevamente sumida en el silencio, y Camille había desaparecido sin dejar rastro. Algunos afirman que aún pueden escuchar susurros misteriosos cerca de la librería L'Encre Mystérieuse, en Lyon, y aquellos que se atreven a aventurarse en sus oscuras traboules a veces pueden vislumbrar una figura errante, una sombra que parece pertenecer a otra realidad. La librería, por su parte, permanece cerrada, guardando sus secretos en los recovecos de la vieja ciudad.